No es lo mismo que yo corra 10 kilómetros en la pista a 5 minutos por kilómetro en un clima frío, arborizado, que si voy a correr los mismos 10 kilómetros al mismo ritmo con el sol encima a las 12 del día. Otro tema importante para que tengamos en cuenta en la estrategia de carrera es el lugar de salida de la carrera. Y no solo el lugar de salida, sino la cantidad de corredores. Cuando sabemos y tenemos claro qué puentes hay, qué subidas hay, qué bajadas hay, sabemos dónde tenemos que aguantar el ritmo un poquito, bajarlo, controlarlo, para luego saber dónde podemos apretar. La altimetría es muy importante porque lo que pareciera para el ojo humano una subida o una bajada o un plano puede ser un falso plano o puede ser una falsa bajada. Hola a todos, bienvenidos a este podcast de Corre mi Tierra, Jorge y Cristi, donde queremos que ustedes aprendan de manera práctica todo lo que significa hacer deporte de una manera segura. Hoy tenemos un tema espectacular. Constantino, bienvenido. Sobre todo que vamos a hablar hoy de algo específico que muchas veces fallamos quienes corremos y quienes corren en términos generales. Y es, ¿cuál es la estrategia de carrera? ¿Cómo debemos llevar a cabo esta estrategia de carrera? Todos estos años nos han dado la posibilidad de hablar con médicos, con especialistas, con runners de todos los niveles. Y ahí encontramos un factor común. ¿Cuál es esa estrategia que debo llevar cuando voy a correr una carrera? Dependiendo si es 5K, 10K, 15K o 21K. ¿Cómo están? Bienvenido. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Qué es lo que hemos visto que pasa con las experiencias de tantos corredores que han disfrutado de Corre mi Tierra o que han vivido, no solo Corre mi Tierra, cualquier carrera a nivel nacional o a nivel internacional? Pues yo creo que lo que más he escuchado cuando llegan a la meta es pues amigos o conocidos dentro de la carrera que nos cuentan cómo en medio de su emoción de salir y como el éxtasis que les da la salida, salen corriendo a toda velocidad y se les olvida que tienen todavía un montón de kilómetros por recorrer. Ahora, empecemos con algo muy claro y es, vamos a correr una carrera. ¿A cuál distancia nos vamos a inscribir? No es lo mismo inscribirnos a 5K que inscribirnos a 21K. La 5K, sin lugar a dudas, es una distancia para aquellas personas que están empezando o que están retomando, que en algún momento dejaron de correr por alguna lesión o por algún motivo y quieren retomar. 10K. Yo creo que 10K es una distancia donde hay de todo. Hay personas que están muy principiantes aún, pero tienen una capacidad deportiva más alta porque de pronto vienen de otro deporte. Personalmente esa es la distancia que yo podría correr fácilmente porque juego fútbol. Entonces es algo que para lo que estoy preparado. 15K ya viene siendo como un nivel más avanzado, donde hay como una progresión de las personas que estaban corriendo 10K y quieren como hacer un reto más grande para más adelante tirarse a 21. Sí, 15K es como ese salto, digamos, intermedio para no tirarnos a 21 de manera inmediata, sino para irnos probando en una distancia más larga. Ya 21 son personas pues, que llevan más tiempo corriendo, que tienen una resistencia mayor y que su cuerpo, pues yo creo que ya les pide, que ya la 15K se sienten como que les queda faltando un poquito al correr y pueden retarse con 21K. Ahora, en ninguna de estas distancias uno puede improvisar. No, ninguno. Pero obviamente a medida que hay una mayor distancia, pues se requiere una mayor preparación. Ahora, ¿de qué depende la estrategia de carrera? Digamos que depende de muchos temas. El primero, el clima. Nosotros que hacemos carreras en distintos climas, ¿cuáles son las diferencias y por qué dentro de la estrategia de carrera debe estar el clima inmerso en el análisis? Bueno, pues a mí esto me genera como mucha gracia porque me impresiona cómo nuestro cuerpo responde en los diferentes lugares del mundo y es, como dice Jorge, pues no es lo mismo correr en Barranquilla que correr en Medellín, que correr en Bogotá.
Entonces no es que para el barranquillero sea más fácil Medellín y para el paisa sea más fácil correr en otro lado. Yo creo que todos los lugares requieren como de una estrategia diferente. Debemos tener presente como la altura para Bogotá especialmente, en Barranquilla. O para cualquier ciudad Sí, que para sea una cualquier gran ciudad. altura. Sí, de Bogotá acuerdo. está a más de 2.600 metros, Sí, de acuerdo. Yo hablo mientras Barranquilla está sí, al nivel del mar. Sí, de acuerdo. La humedad es muy importante pues por la pérdida de líquidos, porque en tanta humedad sudamos demasiado. Y, y pues obviamente el calor y el sol, porque el sol siempre nos desgasta bastante. Entonces, miren, el clima, la altura de la ciudad, dos elementos fundamentales. El segundo, ¿dónde se va a llevar la carrera o dónde hacemos ejercicio? No es lo mismo correr en las calles en asfalto que correr en naturaleza, lo que es un trekking. Ahora, cuando uno corre en calle, hay calles o vías de, digámoslo, distintas. Hay vías que son muy calurosas porque son vías más industriales, de más cemento, de más asfalto, y hay vías que son mucho más arborizadas. ¿Cómo afecta eso a un corredor? Pues yo creo que es desde la temperatura corporal que nos pone el ambiente. En Medellín, para quienes han corrido en Medellín, hay dos calles que se me vienen a la mente que son completamente opuestas. Una es, bueno, no me sé el nombre de la calle, pero es en Laureles, que en cualquier parte del recorrido que vas corriendo por Laureles vas bajo la sombra. Eso se llama la Avenida Nutibara Nutibara. o la Circunvalar, que digamos que si fuera en otras vías, por ejemplo en Barranquilla, sería por la 50. O el contrario, en O otras el ciudades contrario, por ejemplo, vendría siendo la Industriales, que es la avenida de Las Vegas, que es donde tienes el sol encima, rodeado de muchos edificios, fábricas, empresas que hacen que el calor se acumule y se quede ahí en la calle. Eso para Barranquilla sería como una vía 40. La vía O 40 Bogotá con el también sol arriba. tiene de todo, tiene arborización. Entonces, ¿qué se siente cuando uno está corriendo en esos dos momentos distintos que son en la misma carrera? La diferencia creo que más evidente es cómo se siente el cuerpo en términos de temperatura. Y pues tener una temperatura alta, baja o regulada, pues o nos pone a sudar más o menos. Entonces, o sea, o más o menos, y ahí tenemos que medir como la pérdida de líquidos que estamos teniendo y regular el ritmo. Porque no es lo mismo, digamos que yo voy a correr, supongamos que estamos en una pista, ¿cierto? No es lo mismo que yo corra 10 kilómetros en la pista a 5 minutos por kilómetro en un clima frío, arborizado, que si voy a correr los mismos 10 kilómetros al mismo ritmo con el sol encima a las 12 del día. Entonces cambia completamente y es algo que tenemos que tener presente porque el cuerpo naturalmente se va a desgastar más y no va a rendir pues de la misma manera. A mí me encanta porque alguna vez nuestro médico deportivo nos decía, una cosa es el clima que viene de arriba hacia abajo, digamos el sol, la lluvia, y otra cosa es lo que se siente que viene del piso hacia arriba. Cuando es asfalto y hay mucho calor, el calor te abraza de abajo hacia arriba. Entonces eso también afecta muchísimo. Entonces digamos que hay unos puntos específicos y es, primero, clima; segundo, la altura de la ciudad; tercero, el ambiente en el que voy a correr la carrera. Eso me va a afectar. Hay un cuarto y es la altimetría de la carrera específicamente. Hay carreras muy planas y hay carreras, digamos, con terrenos más quebrados o calles más quebradas, más subidas, más bajadas. Si hay puentes, los puentes nos van a afectar y van a requerir que tengamos una dosificación. De acuerdo. ¿Qué pasan las carreras nuestras en distintas ciudades? Siempre son recorridos, pues siempre son altimetrías muy diferentes. Yo creo que en Colombia en general es un terreno quebrado pues por nuestra topografía natural del país y por las estructuras que tenemos pues de movilidad, que son tantos puentes para garantizar una buena movilidad para los ciudadanos, y por ahí siempre tenemos que pasar. Entonces yo creo que los puentes son el peor enemigo de los corredores que no tienen una buena estrategia de carrera, porque la ciudad también, como nos hace subir, también nos hace bajar en algún momento. Entonces, cuando sabemos y tenemos claro qué puentes hay,
qué subidas hay, qué bajadas hay, sabemos dónde tenemos que aguantar el ritmo un poquito, bajarlo, controlarlo, para luego saber dónde podemos apretar, meterle más velocidad para llegar a ese tiempo pues que queremos alcanzar, o ni si no estamos pensando en un tiempo, para llegar cómodos. Porque digamos que la matemática básica del tiempo es, si quiero correr 10K en una hora, tengo que correr a 6 por kilómetro. Pero no es lo mismo yo ir a 6 en una loma que si voy a 6 en una bajada, pues, o en un plano. O sea, voy más cómodo o voy con más dificultad. Entonces, si yo quiero llegar a ese tiempo objetivo, no es tan sencillo como solo dividir la cantidad de kilómetros por los minutos, sino en qué partes puedo yo ponerme más lento para que mi cuerpo, cuando tiene la oportunidad de tener un terreno que lo va a ayudar y lo va a empujar más a ir más rápido, puede estar listo y sentirse en las condiciones óptimas para poder, como digo yo, apretar. La altimetría es muy importante porque lo que pareciera para el ojo humano una subida o una bajada o un plano puede ser un falso plano o puede ser una falsa bajada. Pero básicamente se habla de falsos planos, que uno cree que es plano. Por ejemplo, en Medellín tenemos desde Bancolombia hasta Afid, es un falso plano subiendo. Hasta la Guacatala. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hasta la Guacatala. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dosificarse. Pero es una vía muy arborizada. Entonces, digamos, de Bancolombia hasta Monterrey es muy industrial, muy fuerte en términos de calor. Ajá. Y como que pesa. De Monterrey hasta Guacatala es mucho más arborizada. Yo ahí puedo tener sensaciones mejores. Entonces, esa altimetría es fundamental. En los puentes, recomendación principal, dosifíquese, frénese un poquito, aguante hasta la subida y en la bajada apriete. Cuando hablamos de un tiempo o de un pace, de un paso, estamos hablando de un paso promedio. No es tan fácil, o yo diría que es casi imposible correr permanentemente desde el inicio hasta el final al mismo pace. Como decía Constant, hay momentos que hay que apretar y hay momentos que hay que soltar. Cuando hay, digamos, falsos planos en bajada, en Medellín pasa que hay falso plano desde la 80 hasta Bulerías. Todo es bajada, pero uno piensa que es plano. Desde la 80 hasta Bulerías lo que hay es que soltar. Ahí tienen más de 2 kilómetros para ganar lo que habían perdido de pronto en falsos planos subiendo. Ahí acabas de decir algo muy, muy importante y es, aunque haya un falso plano, no significa que ahí tengamos que ir rápido. Ahí lo que tenemos que pensar es en qué parte del recorrido está el falso plano. Para abajo, porque digamos, si la bajada es al principio de la carrera y yo voy a hacer 21K y ahí le metí toda la candela, entonces, ¿de qué me va a servir? Porque pues al final me va a estar faltando esa energía. Me voy a quemar. Me voy a quemar. Entonces, vean, es temperatura, ambiente, humedad, es terreno y es dónde está ubicado ese terreno que puede ayudarme o quitarme tiempo. Otro tema importante para que tengamos en cuenta en la estrategia de carrera es el lugar de salida de la carrera. Y no solo el lugar de salida, sino la cantidad de corredores. No es lo mismo una carrera que tiene 25,000, 40,000 corredores que otra que tiene 1,000, 2,000 o 5,000 o 10,000 corredores. Porque esa masa va a hacer que tengas que esperar más en ese proceso de los primeros kilómetros. En la salida es muy importante saber dónde nos ubicamos según el objetivo que tengamos. Si tu objetivo es acabar la carrera en tu mejor tiempo, en tu tiempo más corto, lo que te recomendamos es salir lo más adelante que puedas. ¿Por qué? Porque esto significa que vas a correr al lado de corredores que también van rápido, que quizás tienen un objetivo muy similar al tuyo y que no te va a ralentizar en tu carrera estar esquivando personas. O suele pasar en algunas ciudades que las vías son estrechas. Entonces, si vas en una vía estrecha con personas que tienen un ritmo medio o lento, vas a tener que esperar a que se abra un espacio para poder avanzar
e ir a tu ritmo correcto. Ahora, esto que está diciendo Constantino es muy importante porque aquí no es importante si vas más rápido o no, es cuál es tu nivel. Si tu nivel es ir a un paso lento, puedes hacerte de la mitad para atrás, no pasa absolutamente nada. Lo importante es cómo vas a llevar esa estrategia de carrera. Ahora, si tienes un ritmo medio o un ritmo medio lento, como dice Jorge, puedes hacerte en la parte media o en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque es que lo que buscamos es estar corriendo con personas que vayan a un ritmo similar al de nosotros y así nosotros no los vamos a estar obstaculizando a ellos ni ellos a nosotros. Si tú tienes un ritmo medio o lento, si te haces adelante, lo que vas a hacer es que tú por tu ritmo, que no está bien o mal ir rápido o ir más lento, no hay ningún problema, todos tenemos un nivel diferente y todos son completamente bienvenidos, pero si te haces muy adelante, lo que va a pasar es que vas a ser un obstáculo, entre comillas, para las personas que van más rápido, porque vas a estar a un ritmo que los obliga a ellos a quedarse atrás tuyo, hasta encontrar un espacio para poder avanzar. Entonces, no es solo pensar en nosotros que queremos, sino pensar en los otros corredores que tenemos alrededor, cómo podemos ayudarnos entre todos. Al final, todos estamos yendo por un mismo objetivo de llegar a la meta, de mostrarnos a nosotros que somos capaces y de entregar a lo mejor de nosotros. Pero, ¿cómo me puedo ayudar yo a llegar allá? ¿Y cómo puedo ayudar yo a mi compañero de carrera a llegar allá? Uno de los errores incluso que vemos mucho, incluso me ha pasado a mí, es, no, yo quiero hacerme los de adelante. ¿Para qué me quiero hacer en los de adelante si es que el chip de carrera me va a marcar a partir de que salga del arco? Ahora, ¿qué pasa? Y yo no voy a ser el que va a llegar de primero, ni voy a ser de los que va a llegar ni en los 100 primeros, ni en los 10 primeros. Yo me tengo que preocupar es por mi estrategia. De hecho, conocemos carreras en el país donde los 3 primeros kilómetros casi que la gente es caminando por la cantidad de personas, por la estrechez de las vías. Entonces, solo a partir del 3er kilómetro se empieza a desagregar las personas y pueden correr con más fluidez. Ahora, hay unas que al kilómetro ya se vuelven más tranquilas, hay otras al segundo, otras al tercero. Esto es real. Entonces, eso hace parte de la estrategia de carrera. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es las sensaciones que tenemos en el cuerpo. No todos los días nos levantamos de la misma manera. La primera fase de la carrera es una fase de adaptación. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio y por eso es tan importante el calentamiento. Porque esos primeros 10 minutos de calentamiento para hacer ejercicio son donde la mente a uno le está jugando una mala pasada y diciendo, no, yo no quiero. Pero cuando uno pasa ciertos minutos, ya el ritmo ya el cuerpo coge un ritmo y va teniendo unas sensaciones mejores. En el mejor de los casos, pues, porque hay gente que... Hay casos en los que el cuerpo no respondió toda la carrera y hay que ajustarse a eso. De acuerdo. Y no exigir lo demás. Y hoy no fue el día. Y hoy no fue el día y ya, y no pasa nada. Y sí, me preparé mucho y sí, me esforcé mucho, pero si tu cuerpo no te respondió hoy, no pasa nada. No significa que hiciste las cosas mal. Hay días en los que tu cuerpo de pronto no se recuperó como debía porque pasó una mala noche. O sea, pueden haber infinidad de razones, pero si tu cuerpo no te está respondiendo, pues habría que diferenciarlo muy bien de la pereza y de no querer uno entregar lo mejor de uno mismo. Pero si tu cuerpo no lo está dando, no lo exijas de más porque te vas a terminar haciendo un daño a ti mismo. Me encantó eso. Hay que diferenciar muy bien los dolores mentales de la pereza de los dolores reales que te pueden lesionar o que te ponen en riesgo. Otro tema que nos tocan mucho, Constan, y es salen y se dejan emocionar, han entrenado siempre solos, pero cuando están en la carrera y ven que toda esa gente sale corriendo a 1000, se quieren pegar de esas personas. ¿Qué pasa en esos casos? A mí personalmente me pasa que cuando voy corriendo y veo que un niño me pasa o me pasa un adulto mucho mayor que yo, digo, no puede ser que me está pasando este señor a mí o este niño. Pero lo que no sé es cuánta preparación hay detrás de ese niño, cuántas carreras tiene encima ese señor, cuánta experiencia, cuánto entrenamiento. Entonces, ver cómo todo el mundo va a un ritmo muy rápido nos desconcentra a nosotros de cómo tengo que ir yo. O
O sea, si nos empezamos a comparar y empezamos a mirar los lados de quién nos pasa, quién no nos pasa, o te saludó un amigo y te tocó el hombro y ya te lleva a distancia, lo más normal que nos diría nuestra mente es, no, 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 ¿cómo me voy a dejar ganar de tal? Y salís corriendo a alcanzarlo. Pero lo que te estás haciendo es un daño porque quizás tu cuerpo no está preparado para eso y te estás desenfocando de tu estrategia. Que lo más importante es mantenernos fieles a lo que tenemos que hacer sin importar lo que pase alrededor de nosotros. Ahí le salió el competitivo en toda su máxima expresión. Y hay otro tema y es el ego. El ego. Claro, porque uno se deja llevar del ego. No, nuestro propósito desde nuestras carreras es no se dejen llevar del ego ni el tema competitivo. La competencia es contigo mismo. Vas a mejorar sí o sí en el día a día. Y hoy no es tu único día que vas a correr. Lo hemos dicho una y otra vez. Lo más importante es cruzar la meta sin lesionarte, seguro y sin poner en riesgo tu vida. En tu casa te esperan. Parte de la estrategia de carrera también es tener una buena estrategia de hidratación. Tomar sorbos de hidratación, ya sea de aguas o bebidas isotónicas, cada ciertos kilómetros o cada ciertos minutos. Normalmente en las carreras se ponen puntos de hidratación cada 2.5 o cada 3 kilómetros. ¿Se tienen que tomar toda la botella de agua? No se tienen que tomar toda la botella de agua. Pueden tomar 2 o 3 sorbitos y el resto echárselo encima. Si vamos a hacer ejercicios superiores a 1 hora 15 o 1 hora y media, se recomienda las bebidas isotónicas. O incluso depende de un tema más técnico que es cómo es tu tasa de sudoración. Pero en esto no nos vamos a meter. El objetivo es toma pequeños sorbos de manera permanente. Lo decíamos en el podcast de estrategias de hidratación, que los invitamos a que lo vean también, es no pasen ningún punto de hidratación sin tomar. ¿Cierto? Y da una técnica, pequeños sorbos de a poquito. Uh-huh. Sí, pero no saltarse ninguno. Siempre que tenga la oportunidad de beber algo, tomarla. Digamos que hemos tocado temas de estrategias de carrera muy importantes. Hay partes donde uno puede salir rápido al inicio y llegar más lento al final, dosificarse al final. Hay otros que se dosifican más al inicio y rematan al final con más fuerza, con más rapidez. Y hay otros que mantienen un ritmo, digámoslo, más estable durante la carrera, siempre dosificándose en los puntos que ya les hemos dicho. Ahora, previo a la carrera también se requiere tener una estrategia de carrera y es el entrenamiento que hago es parte de mi estrategia de carrera. No sirve solo entrenar y correr todos los días. ¿Qué más hay que hacer, Costan, para poder mantenernos en, digamos que está muy relacionado con las sensaciones? Yo voy a tener mejores sensaciones si me entreno de la manera correcta, no solo corriendo. Para hacer esto de una manera integral necesitamos dormir bien, alimentarnos bien, fortalecer, siempre muy importante, pues como el fortalecimiento de los músculos, no es solo salir a correr y, pues como lo mencionaste, hidratarnos bien. Creo que esas son como las 4 claves: alimentación, hidratación, descanso y fortalecimiento. Y esto no es un tema del día de la carrera, esto es un tema que hay que hacerlo ni de una previo a la semana carrera, antes. ni de una semana antes. Hay que hacerlo con mucha anterioridad. De hecho, una de las grandes recomendaciones de los nutricionistas es no empiece una dieta, no haga una dieta donde quita los carbohidratos. Los carbohidratos son la gasolina para tu cuerpo. Y mencionaban una frase muy, muy chévere, esta nutricionista que decía, cuando no se le echa o cuando no se come carbohidratos, los músculos se depletan. O sea, es como si se desinflaran. Y eso es lo que uno necesita realmente para poder hacer ejercicio. Entonces, nuestra invitación en estrategia de carrera, tengan en cuenta todos estos elementos a la hora de ir a correr, en cualquier carrera. Pero lo más importante para nosotros desde Corre Mi Tierra es que te cuides y sobre todo que quedes con las ganas de correr a futuro. Recuerda, tu vida vale mucho más que una carrera, tu vida vale mucho más que un resultado. En tu casa
no te están esperando para preguntarte en cuánto tiempo hiciste la carrera. Te están esperando para que les lleves la medalla y digas, mira, crucé la meta y hoy estoy sin dolores de nada. O con los dolores normales, pero que me permiten seguir haciendo ejercicio en el día a día. Costas, mil gracias. Gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio. Y como siempre, los esperamos disfrutando corriendo en Corre Mi Tierra.